Muy buenos días a todos, les agradezco el tiempo que están dedicando para escuchar esta plática que vamos a tener. Es una mañana soleada, yo creo que en cualquier parte del mundo, menos aquí en San Pedro, porque aquí en San Pedro está lluvioso y nublado. Quiero comenzar explicándoles el por qué escogí este tema del derecho del abuso de propiedad. Una mañana llegué a la oficina y cuando me dirigía por mi café, estaban mis compañeros platicando de que había un proyecto para redactar un libro. Entonces, de esas veces que vas caminando y te preguntan, ¿quieres participar? Y yo respondí sí. Y luego pensé, sí, pero no sé qué tema. Porque como ya han visto, mis compañeros son expertos en derecho inmobiliario. El día de ayer tuvimos una plática muy interesante con nuestro compañero Juan sobre fideicomisos. Hemos tenido de régimen de condominio, de los derechos de los consumidores en operaciones inmobiliarias. Entonces yo pensé, dije, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Pasan las semanas y me dicen, ya tienes que escoger tema. Y dije, bueno, quizás sería bueno hablar del abuso del derecho de propiedad, porque es algo que nos topamos en la cotidianidad, en el ejercicio de esta profesión, en este despacho, puesto que la mayoría de nuestros clientes, como todos sabemos, pues son desarrolladores o son constructores principalmente. Es pues que al haber escogido el abuso del derecho de propiedad, voy a hacer una pequeña introducción de ese tema. Vamos a hablar un poco del concepto de derecho de propiedad. Recordemos que quizás no todas las personas que están ahorita conectadas, quizás no todos son abogados. Luego vamos a hablar de la teoría del abuso del derecho, qué dice la legislación de Nuevo León, a ver si hay algunos criterios de los tribunales que hayan hablado del abuso del derecho, comentar algunos casos prácticos y abordar también el abuso del derecho de propiedad que se da en materia de hidrocarburos. Eso está bien interesante, como lo vamos a ver más adelante, y llegar a alguna conclusión. Me gustaría que mi plática, digo, yo no vengo a enseñarles algo que no sepan los abogados que están conectados, simplemente vamos a platicar y total, acuérdense que de donde hay dos abogados siempre va a haber tres opiniones. Bueno, sin mayor preámbulo y como dicen que si es bueno y es breve, es doblemente bueno, eso sí aplica para cuando vas a dar una exposición, para otras cosas no necesariamente. Vamos a comenzar con la introducción. Para hablar del abuso del derecho, teníamos, bueno, para los que no son abogados, quizás tenemos que definir lo que es el derecho. El derecho, pues, son los beneficios o las prerrogativas que las personas tenemos que nos son reconocidas en una ley y que en el ejercicio de nuestros derechos en la vida cotidiana vamos haciendo la realización de vamos buscando la realización de nuestros objetivos, porque a través del ejercicio de nuestros derechos es que celebramos actos jurídicos, es que celebramos contratos, nos desenvolvemos en la vida social, pues, a través del ejercicio de los derechos. Es así como se va dando la mecánica, se va entretejiendo la dinámica de la sociedad. Había un economista, Adam Smith, que él sostenía que el hombre era egoísta por naturaleza. Él decía que el hombre era egoísta por naturaleza y que el egoísmo era imprescindible para la vida, que la vida humana sería imposible si el hombre no fuera buscando de manera egoísta sus propios objetivos. ¿Sí? ¿A qué voy a llegar a esto? A que cuando el hombre adquiere bienes o llega a tener algún tipo de instrumento sobre el cual ejercer algún poder, se transforma y al verse afectado de manera patrimonial quizás, o temerse ser afectado, es que siempre va a anteponer sus intereses a la defensa de lo que considera que es suyo. Es por eso que en la materia de desarrollo inmobiliario
y más adelantito vamos a ver energético en la diapositiva 235. El hombre, al defender su propiedad o lo que considera que le corresponde, suele realizar actos que a percepción simple pudieran ser actos lícitos o incurren en omisiones, pero que esos actos o esas omisiones, es decir, lo que dejó de hacer, no le resultan beneficio. ¿Y por qué hace eso? Porque lo hace para defender sus derechos, sus bienes, sí, pero lo hace con el ánimo de entorpecer el ejercicio de un tercero, del derecho de un tercero, o por causarle un daño. Recordemos que los derechos no pueden servir a la maldad. Los derechos son para el desenvolvimiento pleno del individuo en la sociedad, no para enfrascar, no para que se enfrasque la sociedad en situaciones de conflicto. Cuando hablamos de el abuso del derecho, tenemos que ver la naturaleza del derecho, es decir, cuál fue el espíritu que tenía el legislador al prever conceder a la persona ese derecho, es decir, ¿qué buscaba el legislador al reconocer a las personas tal derecho? Buscaba con la realización patrimonial, la realización personal del individuo. Es pues que estos temas, esto que acabo de mencionar, a manera de introducción, nos va a llevar al tema del abuso en el ejercicio del derecho de propiedad. El derecho de propiedad, como sabemos, la propiedad es un derecho real por excelencia, es decir, es el derecho que una persona, un titular, tiene sobre una cosa o un bien. Es un derecho que le es conferido para que haga uso de la cosa que le pertenece, que goce de ella, disfrute, goce de los frutos, disfrute y tenga disposición del mismo. Es lo que los romanos denominaban el famoso jus utendi, jus fruendi y jus abutendi. El derecho de propiedad es un derecho que es oponible a terceros, es decir, está obligada la sociedad a respetar el derecho de propiedad de los individuos. El Estado debe de brindar protección al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque a través de esa protección que brinde va a crear un estado de seguridad y certeza jurídica. De nada sirve un Estado, o bueno, más bien creo que no es dable imaginar vivir en un Estado en el que no se respete el derecho de propiedad, en el que cualquier persona pueda llegar y privarte de lo que te pertenece o disfrutar de los frutos que éste produce. Eso generaría incertidumbre, zozobra o ante la posibilidad inminente de ser afectados por terceros. Sí. El derecho de propiedad de los individuos puede ser objeto de privación, sí, y puede ser objeto de privación por parte del Estado. El Estado puede afectarnos ese derecho de propiedad que tenemos, alegando alguna situación de utilidad pública, pero el Estado está obligado a indemnizarte. El artículo 832 del Código Civil de Nuevo León nos dice que se declara de utilidad pública la adquisición que haga el gobierno de terrenos apropiados a fin de venderlos para constituir patrimonio de familia o para que se construyan casas habitaciones a las familias pobres mediante el pago de una renta módica. De esta manera, el Código Civil de Nuevo León condiciona la privación que el Estado haga a la propiedad de un particular a que sea de utilidad pública y nos define cuáles serían esas causas de utilidad pública. Ya dijimos, constituir un patrimonio a las familias pobres o construir casas, habitaciones con el pago de una renta módica. El derecho de propiedad puede ser objeto de limitantes. Sí, claro que puede ser objeto de limitaciones. Las limitaciones van a derivar en atención al interés público o al interés privado.
En ejemplos de cuándo un derecho de propiedad puede ser objeto de limitación derivado del interés privado, lo encontramos en el artículo 846 del Código Civil de Nuevo León. Es un ejemplo. El artículo 846 es aquel que te dice que tú eres propietario de una finca y que puedes colocar ventanas o huecos para que entre la luz, pero te condiciona, te limita ese derecho de propiedad que tienes sobre esa finca a disponer de ella, a que esas ventanas o esos huecos se encuentren a determinada altura, para con ello pretender salvar la privacidad del vecino colindante. Lo mismo acontece en el ejemplo que encontramos en el artículo 848, en donde nos habla de que está prohibido construir balcones o voladizos en nuestra finca que den a la finca vecinal. Aquí el interés privado que están tutelando o del que derivan las limitaciones es el derecho de privacidad de los particulares. En cuanto a las limitaciones que podemos encontrar al derecho de propiedad atendiendo o derivando a causas de interés público, pues están previstas en el derecho administrativo, en las normas y leyes de esa materia. Por ejemplo, tenemos lo que son las restricciones. Todos sabemos que cuando se hacen, que hay ciertas restricciones que se puede tener sobre la propiedad. Por ejemplo, no puedes construir más de determinados pisos, no puedes rebasar determinada altura, o por ejemplo, en las ciudades que son lo que han sido denominadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, protegen las fachadas de esas fincas. Entonces, no puedes ni cambiarles el color, no puedes hacer las modificaciones sustanciales, tienes que respetar esas restricciones. Esa restricción es una limitación que tenemos al derecho de propiedad derivado de un interés público. Otro ejemplo son las servidumbres, como por ejemplo las servidumbres para que se coloquen las torres de Comisión Federal de Electricidad, o para cuando va a pasar vías de ferrocarril, se tiene que respetar el derecho de vía, que creo que son 15 metros para cada lado a partir del centro de la vía. Esa es una servidumbre, lo cual es una limitación derivada del interés público. Aquí la diferencia entre las restricciones y las servidumbres es que en las restricciones no hay indemnización y en las servidumbres sí. Otros dos casos, digo, que tenemos de manera muy general de las limitaciones al derecho de propiedad derivadas de interés público es el de la ocupación y el de la expropiación. El problema que se da aquí con la expropiación es que, como dijimos, tiene que ser bajo el argumento de la utilidad pública, que el Estado se apropie del bien de un particular y que lo indemnice, pero luego se da que las indemnizaciones, a la manera como están previstas en la ley o como lo determina en ocasiones la Suprema Corte cuando el asunto termina en los juicios de amparo, es que las fórmulas para calcular las indemnizaciones a veces llegan a dar cantidades que no son suficientes para reparar o para restituir en medida de lo posible al quejoso, al particular que ha sido desposeído por parte del Estado. Ahora bien, entrando ya en materia a lo que es la teoría del abuso del derecho, pudiera mencionarles antecedentes históricos del abuso del derecho, posturas de algunos juristas y demás, pero yo creo que lo que es más práctico es llegar a entender lo que es la teoría del abuso del derecho a como al día de hoy está conceptualizada, a como al día de hoy las teorías han ido evolucionando y han concretado lo que debe de entenderse por abuso del derecho. El abuso del derecho se presenta cuando una persona que es titular de un derecho, haciendo ejercicio de este mismo, lo hace de una manera dolosa, de una manera que no le genera ningún beneficio y con el ánimo, con
con el ánimo doloso de causar un daño a otro. Es decir, lo que aparentemente sería un ejercicio lícito de un derecho a través de la realización de actos o de incurrir en omisiones que pareciesen lícitas, hay un trasfondo en ese actuar del titular del derecho que lo hace sin que le cause ningún beneficio y con el ánimo de dañar a un tercero. Esto es que estamos en presencia de actos que aparentemente son lícitos, pero que con el análisis de los mismos se da uno cuenta que no son lícitos, al contrario, caen en la ilicitud, valga la redundancia, la redundancia, y esa ilicitud es lo que evidencia el abuso en ese derecho. Al efecto, el artículo 16 del Código Civil Federal es interesante lo que menciona, porque dice: los habitantes del Distrito Federal tienen la obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas. Es decir, este código impone la obligación a los ciudadanos a que dispongan de sus bienes de forma que no causen un daño. Vamos a encontrar artículos análogos en la legislación también del Estado de Nuevo León y en legislación de derecho comparado, que vamos a revisar en un momento más. Es pues que estamos en presencia del abuso del derecho cuando la conducta que despliega el titular del mismo coincide con lo que la ley prevé que puede hacer, ¿sí? Pero lo hace contra la moral, contra la buena fe, las costumbres sociales y contra el objetivo del espíritu contra el objetivo de ese derecho. ¿Por qué le fue conferido ese derecho? Y a pesar de que pareciese que lo está ejercitando de manera legal, de manera correcta, se dista del objetivo mismo de ese derecho. Por eso dicen que no todo lo lícito es honrado. Y aquí estaba checando alguna postura de algún jurista y encontré una que decía: es que no se puede hablar del abuso del derecho, porque si hay abuso, entonces no hay derecho, porque estás abusando, entonces eso no es lícito. Y luego decían al revés: por lo tanto, si hay abuso, no hay derecho, pero si hay derecho, no puede haber abuso, porque serían palabras o serían actos o acciones excluyentes. Actualmente, la teoría del abuso del derecho y con todo el devenir histórico que tuvo por parte de las personas que se dedicaron a estudiarlo, lo encontramos recogida esta teoría en criterios jurisprudenciales, en doctrina, así como la legislación. En la legislación, en donde tanto la doctrina como la jurisprudencia y en la legislación se llega a la conclusión que no debe permitirse de manera alguna el abuso del derecho. Cuando estamos ante un acto que vamos a analizar si es o no ilícito por haber sido cometido haciendo un abuso del derecho del cual emana dicho acto, hay dos sistemas que encontré y que de manera sintetizada se dividen en dos aspectos: el análisis subjetivo y el análisis objetivo. En el análisis subjetivo tenemos que estudiar al titular del derecho, al que hizo el acto, para descubrir si lo hizo con intención dolosa de causar un daño a un tercero, o si su actuar o su omisión lo hizo de manera negligente, y si lo que hizo
lo hizo, ahora sí que como dicen, sin oficio ni beneficio. Es decir, a pesar de que sabía que nada le iba a beneficiar hacer lo que hizo, lo hizo amparado al tenor de un derecho del que es titular. En cuanto al estudio objetivo del acto, tenemos que ver con qué finalidad se hizo el acto, si ese acto, la finalidad con la que se cometió, es distinta a la finalidad del derecho del titular, así como si dicho acto es contrario a las costumbres, a la moral y a la buena fe. Entonces, cuando vayamos a analizar un acto, tenemos que analizar tanto el actuar o la omisión del sujeto titular, así como los efectos que tuvo el acto que pretendía y si ese acto puede ser socialmente reprochable. Excusen, hubo ahí un problema con el micrófono, aparentemente nos silenciaron, pero ya de nuevo volvemos a transmitir. Bueno, espero que se haya escuchado todo lo que dije, porque volverlo a repetir sería un poquito complicado. Continuemos. Ya dijimos de los sistemas de estudio del acto que se considera ejecutado en abuso del derecho. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del abuso del derecho? Los elementos del abuso del derecho, si lo escudriñamos, o si lo escudriñamos es la palabra, vamos a tener que identificar a un sujeto titular de un derecho, es decir, la persona a la cual la ley le reconoce un derecho para que lo pueda ejercer. La comisión de los actos o las omisiones en que se incurrieron, es decir, qué hizo o qué no hizo. Porque aquí, más adelante, cuando entremos al abuso del derecho en materia del derecho de propiedad, estamos ahorita viendo con la teoría general, pero cuando entremos van a ver cómo por actos o por omisiones se puede dar el abuso del derecho. Tenemos que ver también que esos actos o las omisiones aparentemente fueron lícitas, es decir, yo hice lo que yo tenía que hacer bajo el escudo de mi derecho, o yo dejé de hacer lo que no estaba obligado a. En el inciso D, tiene que haber una actitud dolosa por parte del titular del derecho, es decir, una actitud de perjudicar, una actitud de causar un daño con lo que está haciendo o con lo que está dejando de hacer. Que los actos o las omisiones no le redunden un beneficio al titular, es decir, a pesar de que ni ibas a ganar más ni ibas a perder, lo hiciste. Y así con eso se causa un daño o perjuicio a un tercero. Esto es importante porque si se causa un daño o un perjuicio a un tercero, se crea la obligación de reparar el mismo, como lo vamos a ver más adelante en la diapositiva 347. Ahora bien, en la legislación de Nuevo León encontramos dos artículos que son interesantes. El artículo 837 y el 836. ¿Por qué puse primero uno y el otro? No lo sé, pero bueno, el caso es que el artículo 836 del Código Civil nos dice, en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño a este predio. Este artículo nos dice que si yo voy a hacer una excavación o una construcción en mi predio, no puedo hacer perder el sostén al predio vecino, a menos que se hagan los trabajos de consolidación indispensable para evitarle todo daño a este predio, al predio vecino, o quizás para procurar la menor causación de daño
a dicho predio. Este artículo, en concordancia con el artículo 837, el artículo 837 nos dice: no es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin utilidad para el propietario. Es decir, el artículo 837, si nos vamos por partes, te dice: no puedes ejercitar tu derecho de propiedad. Ok, te reconozco que eres el propietario, pero no es lícito ejercitar ese derecho de manera que lo hagas para causar perjuicios a un tercero sin que lo que hayas hecho te genere una utilidad. ¿Por qué? Esto es bien importante, porque ahorita, cuando entremos cuando entremos al tema del abuso del derecho de propiedad, vamos a ver cómo hay gente de predios colindantes al nuestro que, amparándose en el supuesto, bueno, más bien, que bajo el argumento de que son propietarios de su predio, realizan actos o incurren en omisiones con el único afán de perjudicar al vecino que está construyendo. Busqué criterios que hubiera, que los tribunales de nuestro país pues hubieran pronunciado sobre el abuso del derecho. Y la verdad que encontré muy pocos, y los pocos que encontré eran criterios aislados, es decir, no encontré jurisprudencia firme, eran criterios aislados y criterios, digo, del año 2002, del año 2006, creo que son algunos, lo cual me llamó la atención, que primero, no hay jurisprudencia, y segundo, que los pocos criterios son criterios aislados. Encontré en particular estos tres que me llamaron la atención, que hablan sobre el abuso del derecho, en donde el primero de ellos nos dice: el abuso del derecho para el ejercicio de la acción en el artículo 1912 del Código Civil debe acreditarse la intención de causar el daño. ¿Cuál es la acción que está prevista en el artículo 1912? La acción que está prevista en el artículo 1912 del Código Civil es la responsabilidad civil. Esta tesis lo que nos está diciendo es que si vas a ejercitar responsabilidad civil en contra de una persona que dices que abusó del derecho, debes de demostrar que ese abuso del derecho se hizo con la intención de causar un daño. El segundo criterio que encontré hablaba de indemnización por el ejercicio abusivo de un derecho. Es decir, aquí te está diciendo que si abusas de un derecho debes de indemnizar. Y dice: procede cuando se presenta una denuncia en forma intencional y dolosa con el fin de causar un daño. Esta tesis está interesante porque, digo, a pesar que es del año 2003 y que es del Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que creo que es Veracruz, no me haga mucho caso, pero el punto doctoral de esta tesis, siempre los puntos doctorales de las tesis las encontramos en el último párrafo o en la última línea de ellas, pero nos dice esta tesis que, si bien es cierto, cualquier persona puede instar ante las autoridades presentando denuncias o presentando demandas, dice, también es cierto que puede ser que esa presentación de demandas o presentación de denuncias únicamente se hagan con el ánimo de causar un perjuicio a un tercero. Y si es con ese ánimo de causar un perjuicio a un tercero, entonces hay un ejercicio abusivo del derecho. La última tesis que encontré, o que estoy citando aquí como referencia, nos habla de la acción de indemnización por el ejercicio abusivo de un derecho. Y esta reitera, o bueno, más bien de ahí desprendí, digo, no quiero decir que reitera lo que dije, más bien de ahí desprendí los elementos que dijimos que se tienen que analizar para ver si estamos en presencia de el abuso del ejercicio del derecho. Así recordemos, nada más muy a grosso modo, que el primer elemento consiste en que haya derecho, que haya un titular. El segundo, que no haya un beneficio para ese titular en lo que está haciendo o en lo que está dejando de hacer. El tercer elemento, que haya un dolo para causar un daño a un tercero. Y
el cuarto es el perjuicio que se ocasiona a otra persona. Entonces, digo, por lo que vemos aquí, los tribunales pues sí reconocen que puede haber, que debe de haber indemnización al que resiente un daño por el abuso de un derecho en su contra. Bueno, ahora sí, vamos a explicar cómo se puede dar el abuso del derecho de propiedad cuando estás o cuando vas a realizar una construcción. Suele pasar de que sacas los permisos, sacas licencias de construcción y cuando vas a comenzar tus trabajos de construcción, el vecino de al lado sale inconforme a reclamar que estás afectándole su propiedad, que le estás causando daño. Es muy común, por ejemplo, cuando vas a construir, que tienes que hacer las excavaciones para colocar o para implementar los cimientos del edificio, o cuando vas a construir niveles subterráneos, que mientras más escarbas, estás con la mecánica, los movimientos de la tierra, puedes causar daño a la propiedad del vecino. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los que sean ingenieros civiles, y disculpen si voy a decir una cosa que esté fuera de mi conocimiento, pero se colocan anclas en el suelo de los predios colindantes para evitar que con esas anclas, que son como varillas de acero, que se deslave la tierra o que se cause remoción de ella. Entonces sale el vecino y dice: oye, estás invadiendo mi subsuelo, porque resulta que el vecino cree que es dueño tanto para arriba como para abajo. Entonces dice: estás colocando varillas dentro de mi subsuelo. Oye, es que si no las coloco, te voy a causar un daño y además no podré ejercitar mi derecho de construcción. ¿Y qué es lo que hace el vecino? El vecino presenta denuncias, presenta demandas de amparo, presenta quejas ante todas las autoridades, y en lo que son peras o son manzanas, las autoridades determinan suspender mis trabajos de construcción, todo por el dicho del vecino que dice que lo estoy afectando. Y en lo que se resuelven las denuncias, se resuelven las suspensiones de amparo y las clausuras y demás, tengo parado mi proyecto, generándome costos por maquinaria rentada, por salarios que tengo que pagar a los trabajadores, y eso infla mi proyecto y lo puede llegar a destruir. Es por eso que les comenté que escogí este tema, porque nos toca mucho con los clientes que tienen que lidiar con vecinos inconformes, con vecinos que ya no tienen nada que hacer más que estar en su casa viendo con quién se pelean. Entonces, aquí, platicando con el doctor Zárate alguna vez, dijimos: oye, ¿y por qué antes de que vayas a hacer los trabajos de construcción, por qué no promueves unos medios preparatorios? Para los que no son abogados, en los juzgados, bueno, ya sabemos que se llevan a cabo procedimientos judiciales. Entre ellos existen unos que se llaman medios preparatorios. Los medios preparatorios no son un juicio en sí. Los medios preparatorios se le piden a un juez para que, previo a un juicio, porque sea que yo voy a intentar el juicio o porque temo ser demandado, se le pide al juez que realice ciertos actos para lograr la obtención o el perfeccionamiento de una prueba, que me va a servir esa prueba que voy a preparar a través de los medios preparatorios, ya sea para presentar mi demanda o bien para preparar mi defensa. En el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, así como en la mayoría de los códigos de procedimientos civiles de los estados, van a encontrar estos medios preparatorios, y en el particular en el de Nuevo León nos habla de que uno puede pedirle a un juez que previo a cualquier juicio se lleve a cabo una inspección para que se dé fe de ciertas cosas que yo quiero que queden asentadas. Esa inspección la puedo pedir que se lleve a cabo en compañía de peritos. Entonces aquí nuestra idea es que antes de que vayas a llevar a cabo los trabajos de construcción, si sabes que vas a tener problemas con un vecino, quizás lo conveniente sería solicitarle a un juez medios preparatorios que consistan en llevar a cabo una inspección acompañados de peritos que vayan al lugar donde voy a construir, y que los peritos le digan al juez cuál es la manera en que debo de, o cuál es la manera sugerida en que menos voy a afectar al vecino, o bien si hay alguna manera para llevar a cabo mis trabajos de construcción sin que le cause daño al vecino colindante.
Aquí, respetando la garantía de audiencia, el juez tendría que llamar al vecino colindante, permitirle proponer o designar a los peritos que él quiera, y que ahora sí, vámonos todos, se va personal del juzgado, se va el perito del constructor, se va el perito del vecino, y ahí los peritos le exponen al juez cuál es la sugerencia para evitar causar, ya sea para evitar causar daños o causar los menores daños al vecino inconforme. Eso nos lleva a lo que le llaman, bueno, cuando se levante esa inspección, va a estar en un acta. Yo puedo pedir copia certificada de esa acta para anticiparme al vecino inconforme y presentar ante las autoridades que sé que quizás me puedan clausurar, presentar copia certificada de esa inspección para decirle, oye, si bien es cierto, el vecino está en su derecho de venir a presentar alguna demanda o denuncia, pues cuando te la presente, aquí te traje esta copia de la inspección en donde peritos ya le dijeron a un juez, bajo protesta, decir verdad y bla, 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 la manera como sugerían llevar a cabo la construcción. Como lo dije, a través de esos medios preparatorios lo que se busca es crear o perfeccionar, obtener una prueba para ser usada en juicio, ya sea al momento de demandar o al momento de preparar la contestación al mismo. Permítanme porque se me resecó la garganta. Bueno. Aquí también una propuesta para evitar el abuso del derecho de propiedad del vecino colindante. Esta ya la dije. Perdón. Bueno, el caso es que cuando tengamos esa inspección que esté en una copia certificada ya en acta de juzgado, eso nos va a servir, ya dije, para la defensa o para la demanda que vayamos a presentar. Y nuestro argumento va a ser el famoso, le dicen, ius usus iniquo, es decir, es un derecho que la ley reconoce a usar a discreción la posesión ajena, que por su propio adjetivo lo dice, ajena, con tal de que no se cause un daño al poseedor. Es decir, si después me viene a demandar el vecino, mi defensa va a ser, oye, ¿sabes qué? Tenía que afectarte de la manera menos posible para poder ejercer mi derecho de propiedad, y no me vengas a oponer tu derecho de propiedad porque no te causaba ningún beneficio o no te redundaba ningún menester el haber entorpecido mi derecho de propiedad. Por eso, como dicen, lo que no perjudica debe ser tolerado. Casos prácticos, sin mencionar nombres de gente del despacho ni nada, mencionaré así muy rápidamente casos prácticos en los que nos ha tocado intervenir. En algún momento se pretendía construir un edificio de departamentos en la zona sur de Monterrey, y como dije, para las excavaciones, los niveles subterráneos, era necesario colocar anclas en la superficie, en el subsuelo de los predios colindantes. El caso es que el dueño de los predios colindantes promovió demandas de amparo, promovió denuncias penales por daño de propiedad ajena. No entendía que era necesario hacer eso, porque si no lo hacía, aparte de que le iba a causar un daño a él, me iba a causar un daño a mi construcción. Y ese juicio duró muchos años, fue un desgaste económico para las partes, cuando haciendo un uso racional del derecho se pudo haber evitado. Otro caso que tenemos, un edificio comercial en la Colonia del Valle, sí, porque resulta que quieren construir un edificio y a un lado está una casa, y el dueño de la casa dice que se están causando daños a la misma, no deja que se le repare, y presenta demandas, amparos, logra clausuras y demás, al grado que el cliente le dice, oye, pues véndeme tu casa, te la compro. Y dice, no, bueno, si me la quieres comprar, la vendo en 25 millones de pesos. Oye, no, tu casa no vale 25 millones.
Ah, bueno, entonces no me la compres. Ahí vemos que hay un ejercicio abusivo del derecho de propiedad, es decir, únicamente por causar o molestar a un tercero. El otro es el de una casa de huéspedes aquí cerca que se pretendía construir y a un lado estaba una señora con su casa. El caso es que en donde se construyó la casa de huéspedes o donde se pretendía construir había una casa ya en ruinas. Total que nuestro cliente comienza los trabajos de construcción y la vecina inconforme también comienza con una serie de demandas, denuncias, como vemos, son actos aparentemente lícitos, presentar demandas, presentar denuncias, pero el trasfondo que persigue es entorpecer el derecho del propietario. El caso es que logró suspender por un tiempo, clausurar los trabajos de la construcción de la casa de huéspedes y al final perdió el juicio, la casa de huéspedes se construyó, incluso la casa de la vecina se ve más bonita junto a la casa de huéspedes. Aquí el argumento de la vecina era que, aparte de que supuestamente se le estaban causando daños estructurales, era que su casa iba a perder valor al estar a un lado de una casa de huéspedes. Pero pues yo cuando paso veo más bonita la casa de la vecina ahora que está a un lado de la casa de huéspedes. Bueno. También aquí en los casos prácticos, pues se puede dar también con el condómino, cuando el condómino no realiza, disculpe, perdón, recuerden que deben de toser con el codo. Cuando el condómino es omiso o es negligente en realizar las reparaciones de su unidad privativa y con eso puede comprometer la estructura del resto de las unidades privativas de los condóminos. Ahí también va a decir, el condominio va a decir, pues yo no quiero hacerlo, o sea, es algo que puedo o no hacerlo, ok, pero si no lo haces, no lo haces porque no te causa un beneficio, al contrario, estás perjudicando al resto de los condóminos. No se apuren, ya voy a acabar, ya me faltan unas cuantas diapositivas. Bueno, está abuso de... bueno, también se puede dar el abuso del derecho de propiedad en materia energética de hidrocarburos. Aquí no voy a ahondar mucho en el tema porque, digo, no soy especialista en la materia, estuve revisando la ley y de lo que pude desprender es que cuando el artículo 100 de la ley de hidrocarburos nos habla de que cuando un contratista tiene que instalar ductos en terrenos para transportar hidrocarburos, pues tiene que afectar a los titulares de esos terrenos en la superficie por donde los va a instalar. Para ello, debe de llegarse a pagar una contraprestación por el uso, goce, afectación que se va a causar. Esta contraprestación se negocia entre los titulares y los contratistas. Y aquí el contratista, si seguimos este párrafo, el contratista le tiene que dar un aviso de interés al dueño del terreno de que decirle, voy a querer pasar por aquí, tengo que pasar por aquí, estoy interesado en negociar una contraprestación. Al momento en que le da el aviso, también tiene que dar el aviso de esa negociación a las secretarías del rubro. Existen tabuladores que establecen los precios de la tierra para que sobre esos tabuladores, con esos valores mínimos, se intente llegar a una negociación. El caso es que si se llega a hacer una negociación con el titular del terreno que voy a afectar, se celebra un convenio y se presenta ante un juzgado. Pero aquí el punto es que, como dije, la negociación parte a partir de los tabuladores mínimos. ¿Y qué pasa? Pues que no se ponen de acuerdo, porque el contratista quiere pagar el mínimo, el dueño o el titular de los derechos del terreno quiere una cantidad exorbitante, porque huelen que hay negocio detrás, porque saben que hay inversión, que hay planes y proyectos económicos que cada día que se entorpezcan va a ser más caro, va a ser más oneroso. Entonces entiende el titular del predio que hay oportunidad de obtener un lucro. Y es ahí cuando, haciendo un abuso del derecho de propiedad que tienen sobre los terrenos, exigen cantidades que no se ponen de acuerdo y que la propia ley, tengo entendido que dice que si no se ponen de acuerdo en determinado tiempo, entonces, si no se ponen de acuerdo sobre el monto de la contraprestación, el contratista
tiene que presentar una demanda de servidumbre legal de hidrocarburos. Esa demanda de servidumbre legal de hidrocarburos se constituye sobre el predio del titular que no se puso de acuerdo en el monto de la contraprestación, y en virtud de esa servidumbre legal de hidrocarburos es que, en virtud de esa servidumbre legal de hidrocarburos, es que el titular de ese predio va a tener que permitir el tránsito de personas, de materiales, de camiones y de todo lo necesario para llevar a cabo la instalación de los ductos. Todo por no ponerse de acuerdo en el monto a convenir. ¿Por qué? Porque todo derivó de una ambición derivada de un ejercicio abusivo del derecho. Bueno, y revisé muy rápidamente si cabía de derecho comparado sobre el abuso del derecho en legislaciones de otros países, y encontré, por ejemplo, en el caso de España está previsto en el Código Civil, donde nos dice que las personas deben de ejercer sus derechos de buena fe, sin el ánimo de causar daño a tercero, y que la ley no permite el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y que cualquier acto que se haga con esa finalidad será sancionado. Y luego encontré que, por ejemplo, en Colombia está elevado a rango constitucional por estar previsto en el artículo 95, en donde dice que los deberes de los ciudadanos colombianos es ejercitar sus derechos de manera que no sea abusivo el mismo. Es decir, fíjense, está interesante porque dice, toda persona está obligada a cumplir con la Constitución colombiana, estoy hablando, y dice, son deberes de la persona y del ciudadano, y la primera fracción te dice, respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios. Aquí llama la atención que está elevado a rango constitucional por estar previsto en la misma, y que de alguna manera, al prohibir el abuso del derecho, me está garantizando a la otra persona que no va a ser víctima de un ejercicio abusivo. Y si no va a ser víctima de un ejercicio abusivo, entonces las autoridades estarían obligadas a hacer todo lo que sea necesario para cesar esos actos. Regresando aquí, en Bolivia también encontramos en el Código Civil que también limita el derecho de propiedad a no causar un daño. En el caso Polonia, también encontré en Polonia, ya sé que van a decir, y a mí que me importa Polonia, pero la verdad que me gustó la redacción, ojalá que estuviera así también en algunas legislaciones. Dice, nadie puede usar su derecho de manera contraria a su finalidad social y económica o a las reglas de la vida en sociedad. Semejante acción o abstención, ya ven cómo es tanto lo que haces como lo que dejas de hacer, no se considera un ejercicio del derecho y no goza de protección legal. Eso los polacos tenían el sentido de lo que queríamos definir. Bueno, aquí, en el Estado de Nuevo León, ¿cuáles serían las consecuencias para el que abusa del derecho? Si nos damos al Código Civil, nos dice que se activa Siri cuando digo civil. Si nos damos al Código Civil de Nuevo León, nos dice que cuando se ejercita un derecho causando un daño a otro, hay obligación de indemnizarlo, si se demuestra que se ejercitó solamente para causar un daño sin utilidad para el titular del derecho. Es decir, el Código Civil recoge la teoría general del abuso del derecho y lo concentra en el artículo 1809. En el artículo 1158 nos dice, ojo, la responsabilidad civil que proviene de actos ilícitos que no constituyen delitos prescribe en 2 años. Es decir, tengo 2 años para reclamar mi indemnización si considero que soy víctima de un abuso del derecho. Aquí, ¿cuál sería el procedimiento judicial? Bueno, buscando en el Código de Procedimientos Civiles, nos dice que hay un juicio o se somete al procedimiento oral las controversias que se susciten con motivo de obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Si una obligación que nace de un acto ilícito es la indemnización, entonces el procedimiento para reclamar la indemnización pudiera ser, a lo que yo entiendo,
ser tramitada en la vía oral. Aquí nada más es importante, dijimos que son 2 años para que se ejercite esa acción, y el Código Civil dice 2 años a partir de que se suscita el acto. Y aquí la pregunta es a partir que se suscita el acto o a partir de que se declara ilícito. Digo, ya sería cuestión de que ahondáramos en ello en alguna otra plática que tengamos, pero ya vamos a terminar y vamos a llegar a la conclusión. Aquí, a manera muy breve, lo que concluí y que espero compartamos esto es que la propiedad es un derecho que el Estado debe de procurar y debe de incentivar y propiciar su logro. El Estado debe sancionar los intentos de perturbación de la propiedad, y ya lo hace, al menos en el Estado democrático en el que estamos, porque al brindar seguridad al derecho de propiedad se genera economía en movimiento, es decir, la gente va constituyendo su patrimonio, se le garantiza que no va a ser afectado en el mismo por particulares, a menos que lo haga el Estado. El Estado debe de desestimar y desalentar a la gente a que realice actos en abuso del derecho, presentar demandas que sabes que no van a prosperar. Yo sé que no puedes darle trámite a la demanda, pero sí pueden las autoridades oponerse a conceder alguna medida que solicita el demandante, si avisora o si se puede ver desde la lectura de la misma que no le va a causar ningún beneficio al demandante. Por eso la ley no debe de amparar ejercicios abusivos o omisiones abusivas del derecho. Y para los constructores, bueno, si usted va a construir, analice la situación del predio vecino, vea cómo se comporta el vecino, que si considera que va a tener problema con él, si considera que no va a tener problema, bueno, celebre una carta compromiso en donde se compromete a repararle los daños que se le llegan a causar, debiendo tomar las medidas necesarias para dejar constancia el estado que tiene el predio del vecino, para que luego no vaya a querer que le remodele su casa cuando termine de construir de la manera que no la tenía. O el plan 2 es, si ve que va a tener problemas con el vecino, vaya pensando en los medios preparatorios que comentamos hace un momento. Bueno, esto ha sido mi plática. Como les dije, donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones, nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo quería compartir con esto con ustedes. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron. Sé que pudieron haber estado haciendo otra cosa o estar en otro lugar, pero no creo, porque estamos en contingencia y tenían que estar en su casa, así que eran míos. Gracias. Muchas gracias. Preguntas en el chat. Atiendo. La primera pregunta está por ¿Qué pasa si al colocar las anclas que mencionas se causan daños a la propiedad colindante? Pues por eso el código te dice que si dice que, aquí lo tengo, aquí lo vimos, que decía, creo que el 836, en un predio no pueden hacerse excavaciones que causen daños a la propiedad vecino, a menos que se hagan las obras de consolidación, es decir, estás obligado a reparar esos daños, esas grietas, pero siempre que sean derivadas de lo que hice, es decir, de la colocación de anclas que hice para buscar mitigar o anular la causación de daños. Pero sí debo de remediar. Otra pregunta por parte de los hijos. En caso de que señalar por el IVA, se está dañando la y no se puede entrar hay un más interno
¿Qué hay respecto a la necesidad de pasar con un drenaje sanitario por propiedad ajena? Pues se tiene que permitir, porque la oposición del vecino entorpecería mi derecho de propiedad. Entonces, si no, pues el vecino se opone a algo, tengo que acudir ante las instancias judiciales a reclamar la intervención para que se le obligue a permitir esa instalación, siempre y cuando en la medida de que se busque causar el menor daño o anular ese daño. Pero el vecino no puede oponerse, porque de lo contrario no le causa ningún beneficio oponerse y me está causando un perjuicio a mí o me está impidiendo el ejercicio de mi derecho de propiedad. Me gustaría que esa respuesta sea brindada por el doctor Zárate, a ver cuál es su opinión. Ok, aquí nada más hay que distinguir si la intervención que vamos a pedir del notario sí es práctica, pero tendría que ser acompañada de un perito en la materia, de un ingeniero civil o algo, porque el notario no es perito y nada más te va a decir, pues yo veo la construcción, yo veo una ranura o yo veo una grieta, pero si vas acompañado con un perito, pues va a ser mejor. Pero yo creo que es más efectiva la intervención vía... Segundo, que nos fuera el sonido. Perdón, ¿puedes retomar la respuesta? Claro, claro. Respecto a lo que comentaba sobre qué tan conveniente es la intervención de un notario para levantar una diligencia de fe de hechos en donde se haga constar el abuso del derecho,
Mi recomendación es que lo hagas vía juzgado, o sea, hacerlo medios preparatorios para que de esa manera, solicitando la inspección, el juez mande llamar a los vecinos, con los vecinos colindantes y les dé la intervención de nombrar un perito. Porque si yo voy con un notario y voy con un perito, pues el notario no tiene el poder de mandar llamar a los vecinos para darles intervención. Entonces es mejor darles cabida a los vecinos a través de la práctica de la inspección vía juzgado, vía medios preparatorios. Así respondo esa pregunta. Correcto. La siguiente pregunta es por qué gasta tiene los mismos efectos de los efectos de documentos preparatorios. El hecho notarial tiene los mismos efectos de la respuesta a través de documentos preparatorios. A ver, permítame, la estoy leyendo. Fue de hecho notarial antes de iniciar la construcción. Tiene los mismos efectos que los resultados. Es que aquí volvemos a lo mismo. Me hablan de fe de hechos notarial. Porque la fe de hechos notarial puede ser después impugnada, porque van a decir, pues tú contrataste notario, tú llevaste a tu perito, tú le dijiste que quería que viera, entonces es una prueba confeccionada unilateralmente, pudieran después impugnártela. Yo por eso, antes de iniciar la construcción, vamos y solicitamos una inspección con peritos que se dé fe, qué es lo que ve el personal del juzgado, qué dicen los peritos ante el juez, los peritos de todos. De esa manera se les da juego a todos. Por eso mi recomendación es que sea vía juzgado, lograr convencer al juzgado de realizar una inspección adminiculada bajo el argumento de que temo de que yo, constructor, voy a ser demandado el día de mañana por ese vecino. Acuérdense que es para el que va a demandar o para el que teme ser demandado. Perfecto. Por parte de los peritos, y los invitamos para el día de mañana, va a ser a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias. De todos. Gracias, hasta luego. Gracias.